Bienvenidos a otro episodio de Izquierda a Derecha. Yo soy Carlos Riojas. Yo soy Rodrigo San Miguel. Y en este domingo 16 de mayo, estos son los encabezados. La franja de Gaza continúa siendo bombardeada, pese a que la casa del líder de los Hamas, Khalil al-Hayya, considerada hoy en día organización terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. En la nota de Associated Press también incluyen el edificio de la misma red periodística, en el cual en total deja hoy en día 145 palestinos muertos en Gaza. No tengo comentario de ningún conflicto armado, independientemente de cuál sea el objetivo, histórico o no histórico. Lorenzo Córdoba es incongruente. El 12 de mayo, Lorenzo Córdoba mencionó que las denuncias existentes hacia unos candidatos no son suficientes para quitarles la oportunidad de seguir en la contienda electoral, refiriéndose a la investigación a los candidatos por la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza por el PRI y Samuel García por el Movimiento Ciudadano. Andrés Manuel López Obrador, AMLO, el presidente de México, exhibe incongruencia del INE. El 14 de mayo del 2021, AMLO mostró un video en el cual Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama califican la entrega de tarjetas ovales como un acto no legítimo, no válido e indebido. Por cosas menores han castigado a otros candidatos. En el INE existe mucha gente responsable, honesta, que hacen lo posible para que nosotros ejerzamos nuestro derecho del voto. Pero hay unos líderes que ponen en riesgo la democracia por sus incongruencias y acciones que parecieran ser ejecutadas a conveniencia personal. The Japan Times. Japón continúa esparciendo sus estados de emergencia a 2 meses de los Juegos Olímpicos, pese a que los casos de COVID siguen esparciéndose en las prefecturas de Fukushima, Ibaraki, Kagawa, Tokushima y Nagasaki. A la fecha siguen activos hasta 6.700 casos, con una frecuencia de hasta 680 casos diarios en ascenso. Como dato personal, siento que es muy irresponsable por parte de las autoridades exponer de manera crítica e indiscreta a los deportistas, especialmente en un país donde la sana distancia es virtualmente imposible cuando se trata de medios de transporte o traslados de un lugar a otro. Esperemos que el ministro japonés anuncie la cancelación absoluta de los Juegos pronto. De BBC, AP News y ZDNet. Compras de pánico en Estados Unidos de América. Colonial Pipeline, la empresa propietaria de la mayor red de oleoductos en Estados Unidos de América, que provee alrededor de un 45% de combustible a la costa de este de Estados Unidos de América, se vio afectada por un ataque cibernético que suspendió el suministro de los productos del petróleo como gasolinas, diésel, entre otros. Se observaron compras de pánico de gasolina, de papel del baño, carnes, leche, entre otros productos. Estos eventos afectaron también a algunos niños, así es, algunos niños que iban a las escuelas de manera presencial. Tuvieron que ahora acudir remotamente a las clases. Así es, quizás esto ayuda a que el virus COVID-19 no se propague tanto. De Bloomberg, el 14 de mayo, el Tianwen-1, la sonda explorador de superficie chino, aterriza sobre la superficie de Marte exitosamente, así marcando oficialmente el comienzo de una carrera por la exploración del planeta rojo. Aquí dejo la opinión a la gente que nos escucha. ¿De qué cree que se trata esta carrera? ¿Cuál es la finalidad para China al tener esta tecnología en la superficie de Marte? ¿Qué nos depara en esta carrera Estados Unidos y China? ¿Se integrará Rusia a esta carrera? ¿Se integrará México a esta carrera? ¿Qué opinan ustedes? Se viene la inflación de The Economist, BLS, INEGI y sin embargo, en Estados Unidos de América, de acuerdo al reporte del Bureau of Labor Statistics de Estados Unidos de América, BLS por sus siglas en inglés o en español, la Oficina de Estadísticas Laborales, el índice de precios al consumidor IPC se incrementó un 0.8% en abril, después de crecer un 0.6% en marzo. La tasa anualizada de abril 2020 a abril 2021 fue de 4.2%. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, también reportó una inflación inusual de un incremento mensual de marzo a abril de 0.33% y una tasa anual de 6.08%. En mi opinión, no es problema de Biden ni de AMLO. Estos son factores muy probablemente externos. Y esto fue todo por los encabezados.
Comenzamos de izquierda a derecha. Excelente. Bienvenidos a De Izquierda a Derecha. Hoy hablaremos de Colombia y para eso tenemos con nosotros a un invitado especial. Él es Andrés Parra, nacido y criado en Colombia. Hace unos pocos años decidió moverse a México para realizar sus estudios de maestría en ciencias en ingeniería de sistemas y se ha establecido en Monterrey como un excelente científico de datos. Andrés es una persona que siempre considera el contexto y eso es lo que nosotros necesitamos saber para entender la situación actual en Colombia. Andrés, bienvenido a De Izquierda a Derecha. Andrés, hay un montón de preguntas que tenemos y no creo que tengamos tiempo para todas estas, pero quisiera abrir con datos duros para saber un poco más de Colombia. Me gustaría que nos platicaras sobre el número de habitantes, porcentaje de pobreza, actividades que más contribuyen al Producto Interno Bruto, porcentaje de desempleo, etcétera. Datos que uno suele resaltar de una economía. Muy buenas tardes, Rodrigo y Carlos. Es un placer que me hayan invitado a su podcast. Bueno, para empezar, según los últimos datos del Departamento Nacional de Estadística de Colombia, somos más de 50 millones. Al 2001 estamos trazados alrededor de 51 millones de habitantes. Si hablamos de porcentaje de pobreza, según cifras oficiales, está alrededor del 42% de la población que se encuentra bajo una línea de pobreza, que para un país como lo es Colombia, que es un país en desarrollo y que se presupone que es una de las economías emergentes más prometedoras, pues es algo relativamente alto. El desempleo, pues dado la pandemia que afectó a todo el mundo y de la cual pues Latinoamérica no es diferente y mucho menos Colombia, se manejan cifras de desempleo de alrededor del 17 al 20%. Obviamente dependiendo mucho de la región. Hay regiones donde el desempleo puede ser mayor. Inclusive la capital de Colombia, Bogotá, que es donde se concentra la mayoría de industrias y todo el eje económico colombiano, pues las cifras de desempleo son demasiado altas y están rondando ese valor. Actividades económicas, pues tenemos mayoritariamente la agricultura. Colombia, pues a pesar de todo el boom industrial y tecnológico que hay, sigue siendo un país agrícola, donde el mayor producto que se exporta y por lo que es más reconocido es el café. Ya a nivel de industrias, pues no hay tanta comparación de países como México, como Brasil. Sí tiene una, digamos así, una industria creciente, pero no es tan desarrollada ni tecnificada. Lo que le está apuntando el gobierno actual es al mercado de servicios. Se dice que se espera que Colombia sea el Silicon Valley de Latinoamérica. Eso es lo que le están apuntando, que industrias como Amazon, que ya establecieron su sede en Bogotá, Microsoft, aplicaciones como Didi, esas lleguen a Colombia, se establezcan ahí y desde ahí empiecen su expansión hacia el resto de Sudamérica y concentren parte del Caribe. La capital de Colombia es Bogotá, que está ubicado en el centro del país. A modo de geografía, Colombia es un país montañoso. Está ubicado sobre 3 ramales de la cordillera de los Andes, que son la cordillera oriental,
central y occidental, y sobre ese está más del 90% del territorio colombiano. La capital está a más de 2.600 metros sobre el nivel del mar y todas las ciudades están sobre montaña. Y eso ha dificultado mucho el desarrollo porque pues comunicarse a través de montañas, viajar es sumamente complicado y más el paso entre la capital y el Océano Pacífico, donde está uno de los puertos más importantes del Pacífico, que es el puerto de Buenaventura. Entonces la infraestructura vial se ha tratado de mejorar, pero sí es complicado por las condiciones del terreno. No se puede decir Colombia no, como con otros países que tienen sistema ferroviario, Colombia no cuenta. Se dice que es por, entre comillas, que por los problemas orográficos, que porque es muy difícil mandar el tren por montañas, pero hace muchísimos años atrás sí lo había, pero dadas ciertas concesiones desde la apertura económica que se dio en la década de los 90, se dio privilegio hacia el transporte en tractocamión o en trailers, como dicen en la mayor parte del mundo, pues dejando de lado los transportes tradicionales como era el transporte a través de ríos, el pluvial y el transporte por tren. Andrés, me interesa hacer un poco de énfasis en lo que mencionabas de la geografía de Colombia. Pues hace poco vi un video del doctor Alfredo Jalife y mencionaba el tema de las narcofinanzas. Y pues bueno, sabemos que tenemos cerca de Colombia, Ecuador, Panamá, Venezuela, y de hecho hace alrededor de 10 años, los presidentes de estos países mostraron su no aprobación a que Estados Unidos quería establecer bases militares en Colombia. Y bueno, el doctor Jalife conecta esto de las bases con la geografía y cómo pues Colombia se ve afectado, ¿verdad?, por el narcotráfico. ¿Qué piensas tú de este tema? Pues en cuanto al tema de geografía, pues Colombia es el único país de Sudamérica que cuenta con dos salidas a los océanos, una al Océano Atlántico y otra al Océano Pacífico. Entonces eso facilita mucho el transporte pues a través del mar hacia otros países y cargar muchísima volumen de carga. El problema si remontamos al narcotráfico, pues es un problema que ha tenido Colombia desde hace muchísimos años, que tuvo un auge en la década de los 80. Y obviamente pues pasó todo lo que tenía que pasar con Pablo Escobar, con los cárteles que manejaban el país en ese tiempo, y pues que, digámoslo así, entre comillas, llegó todo a un final feliz en el 1993 cuando Pablo Escobar falleció o fue ultimado por las fuerzas militares de Colombia. Pues Estados Unidos siempre ha estado pues, muy metido en los asuntos de Colombia porque Colombia es un país estratégico, es la entrada a Sudamérica, entonces desde ahí se puede tener acceso a cualquier país, ya sea de manera terrestre si es Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil, o incluso a otros países por avión los vuelos no serían tan largos como un vuelo transatlántico a Europa, o inclusive venir desde Estados Unidos hasta un país de Sudamérica, pues se lo ahorrarían mucho estando desde Colombia. Bases militares, como tal que sea base propiamente estadounidense, pues en el papel no dice que sean bases estadounidenses, porque eso se formó un tremendo lío con los países, especialmente con Venezuela, que esto fue durante el gobierno de Álvaro Uribe que se planteó esa idea de que se establecieran bases permanentes de Estados Unidos en Colombia. Lo que se dice que hay es una cooperación militar entre Estados Unidos y Colombia. O sea, se sabe que hay en algunas bases aéreas y bases así terrestres, hay militares de Estados Unidos. Y también ha habido una discusión por eso entre el Congreso y el Ejecutivo, porque pues para que las tropas extranjeras lleguen al país, pues se necesita la aprobación del Congreso. Pero pues como se está justificando de que es una cooperación militar para entrenamiento y lucha contra las drogas, pues
hay presencia de militares estadounidenses en Colombia. Y pues el problema siempre ha sido, porque, bueno, ahorita la corriente en Latinoamérica, pues fue en un momento de izquierda, entonces todos los países querían como librarse de, como ellos dicen, del antiimperialismo. Pero entonces, pues hay otros países que sí son muy amigos de Estados Unidos y pues quieren mantener unas buenas relaciones con ellos. Entonces veían esto como que era un intervencionismo directo ya de Norteamérica en los asuntos de Sudamérica. Por eso fue que se formó todo el problema, pero pues no prosperó hacia el punto que se quería hacer. Lo que ahorita, como les dije, es solamente una cooperación militar para luchar contra ese problema de narcotráfico que es tan persistente en Colombia. Andrés, esta intervención de Estados Unidos o esta ayuda y cooperación con Colombia inició con el expresidente Álvaro Uribe o inició antes? La lucha contra el narcotráfico viene de mucho antes. Ya se había iniciado inclusive cuando la época de Pablo Escobar, pues ya la DEA y la CIA estaban colaborando con Colombia para poder darle captura, porque ya era un problema transnacional. Ya no era solamente un problema pues de aquí de Colombia que lo podía solucionar. La lucha frontal como tal contra fue todo el narcotráfico más los grupos alzados en armas de Colombia se dio durante el gobierno de Andrés Pastrana. Un gobierno que duró desde el 1998 hasta el 2002, que fue donde se desarrolló algo que se llamó el Plan Colombia, que después se continuó ya durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que fue donde ya el gobierno de Estados Unidos destinó miles de millones de dólares para el combate del narcotráfico y el combate de los grupos subversivos. Ya veo, es importante recordar que en México existe el Plan Mérida, que inició con el expresidente panista Felipe Calderón. Algunas personas le llaman el Plan México por algunas similitudes que tiene este plan por el acuerdo de Estados Unidos y Colombia. Y bueno, solamente quería mencionar esto porque ambos gobiernos han tenido estos acuerdos durante administraciones de derecha. ¿Es esto correcto, Andrés? Pues sí, en Colombia nunca ha habido un gobierno de izquierda. Siempre la derecha es la que ha manejado los asuntos políticos del país. Inclusive cuando se formaron los dos partidos hegemónicos después de la Guerra de Independencia, por allá a finales del siglo XIX, se formó el Partido Conservador, el Partido Liberal, algo así similar al Partido Demócrata y al Partido Republicano en Estados Unidos. A pesar de que los dos se supone que eran oposición, tenían igual sus mismas ideas de derecha. Entonces, todos los movimientos que se han hecho en cuanto al combate y más ahorita, el combate al narcotráfico y más ahora en las últimas décadas y parte del siglo XX, pues ha sido siempre gobiernos de derecha. Hay un líder de izquierda en Colombia, Gustavo Petro, que dice él que hubo un fraude en las pasadas elecciones. Desconozco la realidad, probablemente tú también lo desconoces, pero quisiera saber qué es lo que le falta a la izquierda en Colombia para que puedan tomar el mando. México lo acaba de lograr hace unos años, hace 2 años, y pues sí quisiera saber qué es lo que tú crees que necesita Colombia para tener un líder de izquierda. Digamos que Colombia continúa con el pensamiento que se tenía durante la Guerra Fría del comunismo contra el capitalismo. Entonces la gente ya, o sea, ven la izquierda como que es sinónimo de comunismo, sinónimo de les vamos a quitar las tierras a todo mundo, les vamos a quitar
sus casas. Si usted tiene 3 casas, pues 2 van a ser para repartirlas. Si usted solamente se puede quedar con una, ya usted no va a poder tener empresas, ya no va a poder hacer esto, ya le va a tocar hacer filas para comprar sus productos. ¿Por qué? Porque esa es la idea que han vendido en el país. Y más que todo porque nosotros, a diferencia de México, tenemos un vecino que es socialista y que pues obviamente le ha salido mal todo lo que han hecho, que es Venezuela. Entonces, como a Colombia le ha tocado cargar con ese problema, porque pues sabemos que casi todos las personas que han sido desplazadas a causa de las malas condiciones económicas de Venezuela pues han ido a parar a Colombia. Entonces la gente pues le da miedo de eso, de que llegue un gobierno de izquierda y entonces vaya a hacer las mismas cosas que se están haciendo en Venezuela y que el país termine así. Entonces esa es la idea que siempre venden. Y cuando estaba Gustavo Petro contra el actual presidente de Colombia, Iván Duque, en las elecciones ejecutivas, ese era el discurso que vendían, que si votaban por la izquierda, Colombia se iba a convertir en una Venezuela irremediablemente. O sea que solamente durante el 8 de agosto que asume el presidente, colocándole la banda presidencial, ya Colombia automáticamente era igualito a Venezuela. Entonces la gente estaba con miedo, la gente decía que no podemos permitir eso, que vea cómo viven allá de mal, vea cómo los tenemos que aguantar aquí. Y se creó ese miedo porque fueron campañas, digámoslo así, sucias, porque era por la radio, por la televisión, el internet, era cuando lo hacían sus romerías en la calle, o sea, siempre era, o sea, no tenían propuestas para la gente, solamente siempre las propuestas demagógicas de menos impuestos y más salario, pero la bandera era no seamos como Venezuela, vamos a volvernos como Venezuela. Entonces pues no hubo como esa claridad. Y pues, ¿qué le falta a la izquierda? Primero le hace falta que un líder con una mayor como presentación y una mayor vocería. Pues Gustavo Petro es un buen líder, ya tenía muy buenas ideas, pero en pasadas administraciones, porque él fue alcalde de Bogotá, pues tuvo sus encuentros y desencuentros con el gobierno y hubo ciertas cosas que hizo mal. Pues no se sabe si fue por la premura del oficio, si fue por mala planeación o qué fue, pero ciertas cosas que hizo en Bogotá salieron mal, entonces eso le pasó carta de cobro. Trató de volver público ciertos programas, pero pues no se pudo. Otros que sí fueron buenos, pues obviamente no los iban a pasar y los eclipsaron. Entonces, a razón de todo eso, pues la gente tampoco pues, le tiene como mucha credibilidad. Y como le digo, pues como siempre asocian todo lo que sea izquierda con Venezuela, y mientras Venezuela esté mal, pues es muy complicado que Colombia vaya a tener un gobierno izquierdista. Fíjate, eso se parece mucho a lo que sucede en México. No sé si has visto los spots, ¿verdad? De los otros partidos que no son de Morena en México y todos dicen, nos vamos a volver en Venezuela, la destrucción de México ha comenzado, etcétera, etcétera. Y como paréntesis yo quiero mencionar, porque tú bien has dicho, esto es una idea que se vende, pero como un dato importante es que en el 2015, en marzo, Barack Obama firmó una orden ejecutiva donde calificó a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y fue entonces esta orden ejecutiva que empezó a tomar efecto en Venezuela, y podemos ver una gráfica que vamos a compartir, como siempre decimos, vamos a compartir los links, pero podemos ver una gráfica de cómo el Producto Interno Bruto en Venezuela cayó, se fue de picada a partir del 2015. Entonces, sí es verdad que Venezuela ha tomado decisiones incorrectas, como decir invertir nada más en petróleo y no diversificar, ¿verdad?, la cartera de productos, servicios e industria para apoyar al Producto Interno Bruto. Ese puede ser un gran error y lo es, pero también hay que recordar que el bloqueo comercial, gracias a esta orden ejecutiva firmada por Barack Obama, tuvo un gran efecto en Venezuela, y no es necesariamente
que Venezuela esté cerrado porque ellos quisieron cerrarse por ser socialistas o por ser o tener una ideología un poco más de izquierda, sino que Estados Unidos cerró a Venezuela. Y bueno, era un dato que quería comentar ahí. Cambiando un tipo la dinámica de la temática política, al principio en tu introducción, Andrés, comentaste que Colombia se estaba convirtiendo en el Silicon Valley, y dato que se me dio la oportunidad de conocer a varias personas de Colombia que se encontraban estudiando programación, como este cambio de profesionalismo en sus carreras, ¿no? Está cambiando mucho el ambiente laboral en Colombia y veo que coincide con el Plan Nacional Económico de Duque, se llama Plan Nacional de Desarrollo, que consta del 2018-2022 y que hay una ley de emprendimiento que acaba de ser efectiva. ¿Cómo contrasta esta ley? Ya me voy a meter al tema principal de la reforma tributaria. ¿Cómo contrasta esta ley con la reforma tributaria con respecto al déficit más bien el nivel de déficit y el nivel de deuda con respecto al Producto Interno Bruto de Colombia? ¿Qué opinas tú al respecto? Todo este contraste, la falta de oportunidades, ¿cómo se escaló de un 2.5% a un 7.8% del Producto Interno Bruto? Quiero saber qué opinas. Bueno, respecto al plan de desarrollo que tiene Iván Duque, es decir, digo, como estoy en otro país, pues trato de mantenerme enterado de las cosas de Colombia, pero a veces es un poco complicado. Pero sí he leído porque él ahorita ha hablado mucho de eso y eso es lo que se ha dado como mucha importancia y mucha notoriedad en las noticias, de lo que habla de convertir a Colombia convertirlo en el próximo Silicon Valley. Es lo que se quiere, que por los cosas se quiere que formar profesionales en las áreas tecnológicas, que se quiere atraer más la inversión extranjera, porque pues lo que Colombia, como buen país capitalista, apunta a eso, es atraer inversión, más no tratar de generar empresas dentro del mismo país, porque así haya esa ley de emprendimiento y eso, o sea, no es algo nuevo, eso ya viene desde hace mucho rato atrás, que se sacan leyes de no, que para que los jóvenes puedan obtener préstamos, que puedan obtener capacitación, que puedan obtener acompañamiento, que puedan obtener excepción de impuestos, pero ahora la verdad es sumamente complicado. Son muy pocas o muy pocas las personas que logran hacer un emprendimiento bueno y que dure bastante tiempo en Colombia. ¿Por qué? Hay muchas razones. Uno, porque pues así a la gente le duele aceptarlo y pues, se enojen porque si dice la verdad de Colombia, pues Colombia no es un país rico. Entonces, si una persona quiere emprender, de por sí necesita tener, aparte del préstamo, tener un capital para vivir. Y muchas personas, pues obviamente viven del día a día. Y así uno se gradúe como profesional, obtenga el título de pregrado, obtenga una especialización o una maestría, pues uno, o lo hizo mediante un préstamo educativo, o dos, lo hizo mediante el endeudamiento de la familia. ¿Por qué? Porque a diferencia, por ejemplo, de lo que es México, que aquí prácticamente te pagan por estudiar. Y sabemos, por ejemplo, en universidades como la UNAL, donde la matrícula de pregrado es simbólica, te cobran 2 pesos, 3 pesos por un semestre, pues en Colombia no. O sea, el estudio allá, o sea público, es costoso, y lo mismo lo que son especializaciones y las maestrías. Entonces allá es complicado hacer una especialización o hacer un doctorado, eso porque es altamente costoso. Pero no hay una diferencia aquí que el CONACYT junto con la OEA, pues, no importa si eres extranjero o eres nacional, te da el estipendio mensual y dices, ven y estudia, no tienes que quedarte aquí amarrado al país, si quieres te puedes volver a tu país de origen, pero ven y estudia, fórmate
y listo. En cambio en Colombia no, o sea, tiene uno que endeudarse con un préstamo de varios años para poder pagar una especialización, una maestría. Entonces, dado eso, que si tú quieres hacer un emprendimiento, entonces vas a hacer tu préstamo y todas esas cosas, pero vas a encontrar 1000 trabas, 1000 cosas que te van a impedir de que lo hagas. Desconozco si en este momento se han facilitado las cosas como eran antes, porque antes decía, no, que te va a acompañar el SENA, que el SENA es como una universidad, digámoslo así, un instituto de formación casi como una universidad a nivel público, donde se supone que las personas que entran ahí pues no pagan nada y pueden aprender desde una carrera técnica, una carrera tecnológica, que son carreras que duran entre 1 a 2, 3 años aproximadamente. Pero pues está lo mismo que mientras tú pones toda la parte de funcionar la empresa, del acompañamiento, a ver si te aprueban o no, porque obviamente pues es recursos y tienen que mirar si eres viable, porque tienes que hacer todo el estudio de factibilidad, demostrar, o sea, son estudios técnicos, tienes que demostrar de que el negocio sí va a servir en los próximos N años. Es como vas y haces con eso, como es con los tiburones que dices, vea, tengo esta idea, la presentas y, sí me gusta, te acompaño. No te gusta, entonces no te acompaño. Claro, es la viabilidad del valor futuro. Fíjate, Andrés, ahorita mencionabas junto con Carlos sobre las oportunidades laborales que pueden tener los muchachos que se están graduando de pregrado o de alguna especialización, de maestría. Y pues obviamente las oportunidades siempre están alineadas con lo que puede ofrecer el mercado laboral. Y también mencionabas sobre que se quiere crear, ¿verdad? El Silicon Valley, tener un Silicon Valley latinoamericano ahí en Colombia. Y me llama esto la atención porque también en la investigación que hice mencionaban que hay una fuerza empresarial muy fuerte que apoya al actual presidente, a Iván Duque. Y pues, y está el tema de las protestas. En general, son muchos jóvenes, tengo entendido, los que han salido a protestar. Y me queda a mí la duda, ¿por qué están protestando? ¿Es verdad que van a tener oportunidades laborales? Pues según, ¿verdad? Los empresarios están detrás de este gobierno y quieren ofrecer oportunidades laborales. ¿Qué nos puedes contar de eso? En cuestión de protestas, pues el país lleva en eso que de más de 100 años. Empezando desde, como un poquito voy a poner como en contexto. Después de la emancipación de la corona española, pues siguió como en toda América como ese periodo de transición para ver cómo ya se iban a gobernar. Estaban los que, como siempre, están a favor de la corona y los que querían un gobierno pues independiente. A razón de eso, pues hubo enfrentamientos siempre entre dos bandos, los que querían un gobierno otra vez monárquico y un gobierno bajo una figura presidencial. Y de ahí se vinieron en conflictos, lo que fue Simón Bolívar contra Francisco de Paula Santander, luego con los presidentes que fueron elegidos posteriormente. Se presentó un periodo a finales del siglo XIX que se llamó la Guerra de los 1000 días, que fue por lo mismo, porque los que se enfrentaban, lo que les dije, los partidos tradicionales conservadores y liberales por el poder. Luego siguieron otras pequeñas enfrentamientos hasta aproximadamente 1948, que se presentó un evento que fue que marcó la historia de Colombia, que es el Bogotazo, que fue cuando había un candidato que llamaba Jorge Eliezer Gaitán, que dijo que él estaba muy a favor, digamos que tenía como un pensamiento así decirlo de izquierda, estaba muy a favor ya de reformar el gobierno, de hacer una separación entre el gobierno y el Estado, porque a raíz de la Constitución de 1886 en Colombia, pues la Iglesia Católica tenía intromisión en las cosas del Estado. Casi que para hacer las leyes había que pedirle permiso a la Iglesia.
Entonces, Jorge Luis Gaitán quería cambiar todas las cosas, quería transformar el país, tenía unos pensamientos muy buenos, pero pues a los que tenían el poder tradicionalmente no les gustó, y bajo causas que están todavía en materia de investigación, después de hace tantos años todavía se sigue investigando qué fue lo que pasó, porque pues no se sabe todavía, se tienen muchas teorías, pues fue asesinado en Bogotá, y a razón de todo eso se formó una guerra civil en Colombia. Y después de eso fue donde empezaron a surgir todos los grupos al margen de la ley, lo que fue las FARC, lo que fue el ELN, el EPL y todos los que siguieron ahí. Se siguieron enfrentando por lo mismo, por el poder, por lo que no, los que querían llegar, los que no. Y pues a pesar de que se llegaron a acuerdos y se llegó a algo que se llamó el Frente Nacional en el 60, donde se alternaban el poder cada 4 años conservadores y liberales, aún no se solucionaba el problema. ¿Por qué? Porque seguían lo mismo, las mismas diferencias sociales, las personas que se vinieron del campo a trabajar a las ciudades, pues solamente eran mano de obra, no tenían buenos ingresos, ya se estaba descuidando el campo. O sea, que fue el fenómeno que pasó en muchas partes muchísimos años atrás cuando la revolución industrial, pero en Colombia pues se dio a mediados del siglo XX. Hace días estuve leyendo de algo que me han hablado en la universidad, poniéndolo en contexto, que fue un paro dicen que fue el más fuerte que hubo en Colombia, que fue en el 77. A razón de unas medidas que se estaban tomando, vámonos, sí, hubo tantos similares como están tomando ahora, que se subieron impuestos, se subieron los servicios públicos, que hubo una inflación. Entonces, como siempre le echan mano al dinero de la clase media y la clase trabajadora para solucionarlo, pues la gente dijo, no, esto hay que luchar. Y durante el 14 y el 15 de septiembre del 77 salieron a las calles, y fue tan o peor como están ahorita las protestas en Colombia. Hubieron muertos, hubieron negocios vandalizados, hubieron muchísimos capturados. Pues con decir que estadios como el Campín en Colombia, que le caben más de 40.000 personas, quedaron rebosados de toda la gente que le metían. Todo el que veían afuera se lo llevaban. Y se supone que a partir de ese paro, que se había solucionado mucho los problemas sociales, pero pues al parecer no, porque seguimos en lo mismo. Y lo que resultó de eso, aunque se dice que se tuvo un incremento del salario real como del 8% y que se bajaron ciertos impuestos y ciertas cosas, lo que se empezó ahí, que es lo que se está viendo ahorita y tiene mucho que ver, fue lo de la criminalización de la protesta social. Porque un presidente que asumió después del que estaba ahí, el que le tocó las protestas era López Michelsen, y luego asumió el poder Turbay. Y él sacó unos decretos donde criminalizaba toda la protesta social y le daba total poder a las fuerzas militares para disolver manifestaciones, utilizar la fuerza en caso de ser necesario, para que la gente ya no protestara, y sino que como borreguitos pues dijeran, no, aquí todo está bien. Y eso es lo que está pasando ahorita. Hace poco, fue en el 2019, que hubo también unas protestas de ese tipo, como sabemos, pues contagiados por todo el espíritu a nivel mundial y lo que estaba pasando en Chile. Se hicieron esas protestas, y hubieron también desmanes, hubieron actos vandálicos y eso. Pero entonces el gobierno en ese tiempo sacó algo que se llamó la Gran Conversación Nacional, que era donde se iban a reunir todos los involucrados en el paro, el gobierno y el gobierno, para poder plantear soluciones reales, tanto a nivel nacional como a nivel regional, para darle soluciones al paro. Pero pues, como siempre, pan y circo para el pueblo, y quedó todo eso en veremos. Inclusive, para los que quieran, pueden ver que todavía está la página activa, que es Gran Conversación Nacional, y ahí pueden ver que supuestamente para que la gente suba sus propuestas, que digan cómo es la visión del país que quieren, y todo se quedó en veremos, porque nunca se hizo nada. Y como llegó lo de la pandemia, pues eso fue la excusa perfecta para no, dejemos eso ahí, eso no importa, ahorita tenemos que atender la emergencia del COVID. Y pues
pensaron que la gente se iba a quedar calmada y la gente iba a estar tranquila. No, pues ya se les iba a olvidar eso. Pues no. Como sabemos, el COVID fue algo improvisto porque, digamos, eso solamente lo habíamos visto en las películas. Cuando veíamos Resident Evil o veíamos Walking Dead, eso era solamente que habíamos visto esas cosas. Nunca habíamos visto eso así. Porque ni cuando la gripe española, pues, o sea, no había todo el internet y todas las cosas para saberlo, o sea, ni hubo ese manejo. A razón de eso, pues, Colombia tuvo que, se dice que tuvo que endeudarse pidiendo préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, para poder solventar toda la crisis que había. ¿Por qué? Porque pasamos de toda la gente que había sin empleo a la gente que se quedó, sumándole a la gente que se quedó sin empleo porque muchas empresas tuvieron que cerrar, que porque teníamos que hacer la cuarentena, teníamos que quedarnos en la casa y eso. Pues como les dije al inicio, Colombia es un país, como muchos dicen, bueno, igual sigue siendo Latinoamérica, donde mucha gente vive al día a día, que salen, venden sus cosas y con eso subsisten para pagarse en un cuarto, una casa y comprarse una o dos comidas al día, porque son cifras que están en internet, también las pueden ver. La mayor parte de la población en Colombia solamente toma 2 alimentos al día. Entonces, todo eso, es como dice, enardeció las masas y la gente pues dijo, no, pues vea, estamos aquí bien mal, estamos que no tenemos para comer y vea, el gobierno no hace nada. Y súmele a eso lo del tema de la vacunación, que también pues, ha estado lento en Colombia porque pues, se dice que tampoco hay dinero para poder comprar vacunas. Y claro, de una llegan y clavan una reforma tributaria que tiene un nombre, hasta es que no recuerdo, pero es un nombre bien bonito, como plan de solidaridad y no sé qué, como para endulzarlo, pero es una vil reforma tributaria donde alrededor del 73% de los 6.300 millones de pesos que querían recaudar los iban a tomar de la clase media y la clase trabajadora. Y el resto lo iban a tomar de las empresas. Es decir, el pueblo, como siempre, solucionando las cosas. ¿Y qué es lo peor? Yo no sé si ustedes vieron esa cifra, pero lo que se roban en Colombia al año, entre sobornos, entre malos manejos, todo el tema de la corrupción, alcanzaría para pagar 3 veces esa reforma. Son alrededor de 18.000 millones de dólares lo que cada año se roban en Colombia. Y son cifras oficiales, o sea, son cifras del mismo gobierno que sacan, o sea, lo que se ha perdido es esto. Y ha sido en obras emblemáticas. Por ejemplo, se sacó una obra que se llamaba Reficar, que estaba en la costa atlántica, que era para modernizar y aumentar la producción de petróleos en Colombia. ¿Qué pasó? Eso está, como se dice en Colombia, un elefante blanco, que es un edificio muy bonito por fuera, se le ven las máquinas, oh, mira, pero no sirve para nada. Está ahí quieto porque se robaron todo y no está funcionando. O el que muy conocido que hicieron, que era una de las hidroeléctricas que iba a ser de las más modernas y mejores de Latinoamérica, que era Hidrohuitango, que está ubicada en el departamento de Antioquia, que es una de las regiones, digamos así, donde se ve más crecimiento económico. Pues lo mismo, hubieron daños estructurales, tuvieron que inundar las instalaciones para poder que no hubiera una emergencia, porque si no se hacía eso, iba a afectar muchas poblaciones, iba a desaparecer pueblos enteros que estaban en la bajada del río y todo ese dinero, ahí y todavía se sigue investigando qué fue lo que pasó. Entonces la gente dijo, o sea, nos van a sacar más dinero a nosotros y no van a tomar, o sea, y las empresas, nada, o sea, la gente ya se sale de casillas. Inclusive con un comentario que dijo una de las eh, del ministro de Hacienda, que fue lo que enardeció más a la gente, que dijo que le preguntaron cuánto valía una docena de huevos. Y el tipo, o sea, ni idea, o sea, que cuánto vale una docena de huevos. No, pues él dijo, no, eso vale alrededor de 1.800 pesos colombianos, que eso no es nada, eso viene siendo como 50, por ahí unos 50 centavos de dólar al cambio de hoy. El dólar está como entre 1.700 pesos, estaba como hasta el viernes. Y entonces la gente dijo, oiga, pero este no sabe ni cuánto. Díganos dónde compra usted esos huevos tan baratos para nosotros ir a comprar. Cuando una docena puede valer hasta
2, 3 veces eso, dependiendo de la ciudad, dependiendo del país. Y la gente dijo, no, o sea, ni el gobierno sabe cuánto gastamos nosotros, o sea, ¿qué es esa desconexión? Entonces ya por eso la gente, no, pues hay que salir a marchar y salieron las personas y ahí se unieron los camioneros, se unieron los taxistas y cuando empezaron los bloqueos y pues también empezó como esa lucha que sigue hoy que ya completa alrededor ya de más de 15 días, porque empezó desde el 28 de abril. Y ahí sigue la protesta. Andrés, me encantó todo lo que mencionaste, he aprendido mucho y quiero hacer una conexión aquí con algo de Estados Unidos. Mencionabas lo de las protestas que las estaban criminalizando, ¿verdad? En Colombia. Y quiero aquí recordarle al público que en Estados Unidos hay algunos estados donde es prohibido hacer huelgas. Así que tomen esto en cuenta. Y también está el tema en Estados Unidos de defund the police, que viene, es algo conectado, ya que la policía a veces tiene mucho poder y toma acciones que algunos consideran incorrectas y al final afectan a algunas minorías. Y también con lo que comentabas, Andrés, hace unos días leí un Twitter de Álvaro Uribe, el expresidente, y dice: apoyemos el derecho de los soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes de la acción criminal del terrorismo vandálico. Quería mencionar esto pues por las conexiones que hay y hacer un énfasis a los que nos están escuchando, que son precisamente gobiernos de derecha los que criminalizan las protestas. Y yo tengo miedo en realidad de lo que puede suceder en México, porque ahí vemos algo parecido, ¿verdad? Sucedió en la época de Calderón. No es que haya dicho o que haya existido una ley que criminalizara, pero se utilizaba la fuerza militar de una manera que afectó. Hubo mucho daño colateral. Muchas personas que no tenían nada que ver con el problema del narcotráfico pues fueron asesinadas. Y siguió el problema, ¿verdad?, con Enrique Peña Nieto. Y ahorita, aunque muchos no lo crean, se ha establecido en un rango los homicidios. Entonces, eso yo considero que a pesar de que ahorita la tasa de homicidios en México es alta, es positivo que se haya establecido en un rango y esperemos que próximamente eso pueda bajar. Y conectando esto a los homicidios, ¿qué nos puedes contar de la tasa de homicidios en Colombia, Andrés? Bueno, de lo que mencionaba del tweet que hizo el expresidente y ex senador Álvaro Uribe Vélez, pues sí fue algo que como que a todo mundo como que le impactó. O sea, ese llamado como a que los militares usaran indiscriminadamente armas contra la población civil. ¿Por qué? Porque pues contradice totalmente el discurso que él ha tenido en cuanto, por ejemplo, a las protestas de Venezuela, donde decía, por favor, que los militares venezolanos no utilicen sus armas contra la población civil, que no, que tienen el derecho a protestar, que los gobiernos dictatoriales que utilizan a las fuerzas para subyugar a las masas y evitar la protesta social. O sea, ¿por qué si dice eso allá para Venezuela? ¿Por qué? O sea, ¿por qué para Colombia es diferente el discurso? O sea, ¿por qué? Porque allá es un gobierno socialista y porque Colombia lo está gobernando su partido, que es el Centro Democrático. O sea, por eso es diferente el discurso. Entonces, a raíz de eso sabemos que se generó todo un movimiento de muchos senadores, políticos, personas del común y todo, ensalzando a Twitter para que ellos pues, eliminaran ese tweet y tomaran cartas en el asunto. Pues sabemos obviamente que a última hora pues Twitter eliminó ese trino
Y pues ahí, en eso quedó. Es que Colombia está muy, muy, muy polarizado y se vio mucho cuando lo de la firma del acuerdo de paz, que se veía y desde ahí se empezó mucho más como a polarizar entre los que estaban en el no y el sí. Y digamos que el acuerdo de paz pues es algo pues que se conoció en todo el mundo y muchas personas no entendían por qué, decía, pero ¿por qué esos mismos paisanos, por qué la gente de allá no apoya un fin al conflicto y quieren antes que siga la guerra? Y pues es algo muy, digamos, sí, es un poco complejo de entender, pero hace días también vi, que, o sea, para donde voy, tengo que decirles esto, que vi un video que publicó un actor, un gran actor, que es tocayo mío, Andrés Parra, donde decía que lamentablemente los colombianos somos un país violento. Ya nosotros crecimos con la violencia y nos enseñaron a ser violentos, a solucionar todo con las armas, con los golpes y a tener siempre sed de venganza. Y lamentablemente es así. ¿Por qué el acuerdo de paz no triunfó? Porque pues obviamente no era un acuerdo donde hubiera venganza, donde hubiera penas de muerte, penas de miles de años de cárcel para los actores del conflicto. Obviamente, muchos que si me llegan a escuchar de Colombia, pues obviamente unos van a estar de acuerdo, otros me van a odiar por esa misma maldita polarización que hay. Pero pues en ese momento, digamos que fue lo mejor que se pudo conseguir, porque obviamente ningún persona que firme un acuerdo va a querer decir, sí, yo firmo y me voy a pagar cárcel. No, todos quieren negociar y todos quieren tener cierta, ¿cómo se dice?, relación ganar-ganar. Está bien, yo le detengo esto, dejamos de hacer esto, pero yo también quiero obtener estas retribuciones. Puede que estén mal, puede que estén bien, pues eso fue lo que firmaron. Que ciertas cosas se hicieron mal y eran sido mejor, sí, pero pues estaba tratando de tener el conflicto y pues tampoco voy a justificar que hay ciertas cosas con las que yo no comulgo, pero pues fue lo que se hizo en ese momento y como dicen por ahí, la historia ya no sabe juzgar, pero pues fue algo que se hizo. Entonces, a razón de eso, sigue esa polarización. ¿Y quién está siempre en esa polarización? Siempre está el expresidente Álvaro Uribe, siempre está él metido, él fue el que impulsó la campaña del no, diciendo lo mismo que con ese acuerdo, o sea, cosas tan irrisorias como que si firmara el acuerdo de paz, todo el país iba a ser entregado a la guerrilla y automáticamente a Venezuela. O sea, no había de otra. Que si firmara el acuerdo de paz, todos en Colombia se iban a volver que homosexuales porque iban a implementar la ideología de género. Entonces, eso iba a acabar con las familias tradicionales. Inmediatamente la gente dijera, si apoyamos el acuerdo de paz, todos homosexuales en Colombia. Y que ya, que hemos dicho, y metieran, o sea, y en algo, políticas de Estado donde no debe haber entrada ninguna religión, pues en Estado social de derecho como se supone que son los países occidentales, pero pues hasta cosas religiosas metían en eso. Que iba a haber castigos de Dios, que no sé qué, que iban a mandar castigos divinos que por apoyar eso, que vea, que por no. Pues, o sea, eso fue una guerra sucia para que la gente no estuviera a favor del acuerdo de paz. Y eso es lo mismo, pues, o sea, y se sigue viendo ahorita. Cualquier persona que apoye que se haga una transformación social del país, que se apoye más a la clase obrera, a la clase media, y que obviamente sean las empresas las que tributen más o haya una tributación acorde al nivel de ingresos, es un comunista y es un socialista. Y, o sea, con las que digan, no, es que debe haber, si hace mucho tiempo hubo una propuesta de rebajarle el salario a los congresistas y por ende la carga burocrática de todo el país. Pero que dijeron que por ser eso es demagogía, eso es populismo, que no, que eso no se puede hacer, que porque viola la Constitución, que eso es darle contento al pueblo, que no. O sea, con decirles que el salario, por ejemplo, de un congresista alcanzaría para pagarle a, son alrededor de 40 personas el salario mínimo de lo que gana un congresista en Colombia. Y está el grado de desfachatez que ellos tienen,
que todavía dicen que, que todo lo que ganan ellos que no les alcanza para nada. Entonces, que si les cortan algo, que les va a tocar hacer maromas, si les va a tocar hacer una cosa y la otra porque no les va a alcanzar el dinero. Entonces, todas esas declaraciones como tan incoherentes más afectan a la gente y más polarizan. ¿Por qué? Porque pues hay unos que han estado ahorita así, de acuerdo, está bien, protestemos, y otros como se han visto afectados porque digamos que tienen un mejor nivel de vida. Entonces dicen, no, esa protesta no llevan a nada, que es mejor trabajar, que trabajen vagos, como dijo una senadora de Colombia con las protestas estudiantiles. Y pues está bien, trabajen, pero ¿en dónde? O sea, ¿dónde carajos quiere que trabaje la gente? O sea, no hay trabajo, ¿cómo quiere que trabajen? Que se vayan a vender cosas a la calle como todo el mundo, a vender comidas rápidas, o se vayan a vender, no sé, juguetitos y cosas así a los semáforos. Pero es que no hay trabajo y las condiciones para formar empresa tampoco es que sean muy buenas. Entonces, y como sabemos, no todo el mundo, o sea, si todo el mundo le da por formar empresa, entonces siempre, o sea, siempre van a haber personas que van a estar pues, trabajando unidos unos para los otros y eso. Y es que solo pensarlo me da dolor de cabeza porque, o sea, es algo que viene, como decía, de hace mucho, mucho rato o sea, y todo lo que ustedes van a leer, todo lo que sea propuestas para el beneficio de la gente, todo, absolutamente todo está mal. Pero sí, proponen algo para que le vaya mejor a los grupos empresariales colombianos, a las empresas que vienen de afuera, eso todo está bien. Y es lo peor que uno diría, no, pues solamente son las personas acomodadas los que apoyan eso. No, hasta las personas pobres, no sé si es por mala información o qué, pero pues están con esas ideas de que, bueno, pues paguemos más impuestos, pues paguemos, pues qué importa. No sé si está ahorita, pues como con este pequeño contexto está complicado el panorama en Colombia. Perfecto. Rodrigo, ¿tienes otras preguntas? Tengo muchas, pero tú sigues. Ya dije varias. No. Yo, la verdad es que durante el contexto que explicó Andrés, respondió prácticamente el 70% de las preguntas que tenía. La última pregunta que me queda a mí es sobre el programa de apoyo al empleo formal. Veo que Colombia tiene el mismo problema que tenemos aquí en México con respecto a la informalidad, que representa alrededor, al menos el 40% de la población mexicana está en la informalidad, más o menos. No tengo el dato, pero me haría sentido ya que ese es casi el mismo porcentaje en México que está bajo la línea de la pobreza. Entonces, yo creo que podría ser un 30 y un 40%. Algo cierto. Sí, suena, vaya, cuando leí esta propuesta por parte del gobierno de Colombia, también, vaya, va respecto a lo último que comentaste, ¿dónde quieren que trabaje la gente? ¿En qué empleos? Vaya, tú puedes tener todos los estudios que quieras, pero pues no hay empleo y las condiciones de trabajo no se dan para que, más bien las condiciones económicas no se dan para que puedan dar incentivos a crear empleos formales. ¿Se está usando este programa del apoyo del empleo formal o no? Vaya, ¿funciona? Pues de ese programa no he conocido mucho. Durante el tiempo que estuve allá, pues nunca había una política que fuera así. Y digamos que si estuviera funcionando, algunos de los programas que han sacado, el país no estaría como estuviera y no estaría protestando ahorita. Y como pues muchos de esos programas que se quieren hacer se querían financiar a través de la reforma tributaria y pues como se les cayó ahorita, pues hay que ver entonces de dónde van a sacar esas fuentes de financiación. Porque el problema es que pues, con lo que concuerdan muchos políticos, muchos estudiosos y todo es que si en Colombia se solucionara el problema de la corrupción, la gente no se saliera con la suya, no robara y quedaran impunes y siguiendo en sus puestos, con eso se podría, o sea, solucionar muchísimas cosas en Colombia. O sea, como dije, 3 veces la reforma tributaria se roban. Si toda esa plata se pudiera recuperar, si no se la robaran, o sea, la inversión en Colombia sería
sea, extraordinaria, habría mucho más progreso, habría mucho más empleo y todo, pero pues respecto a eso no se quiere hacer nada. Yo digo, sí, de esos programas, pues se quieren mucho, inclusive se quería poner uno que era como un apoyo para las personas cesantes, que ahorita por la pandemia, que durante 6 meses se les iba a pagar una cantidad por estar desempleados mientras conseguían un empleo. Pero pues en Colombia hay gente que, si normalmente se demoraban, hay personas que se demoran hasta 1 o 2 años en conseguir un empleo. Ahora más con esta crisis, ¿cuánto tiempo va a ser? Se supone que las empresas muchas han congelado las contrataciones. Entonces ahí dejo eso como para reflexionar un poco. El dato, Carlos, lo estoy checando y es 53% de la economía informal. Es lo que representa los empleos en porcentaje. En México, ok. En México, sí. Y bueno, Andrés, ya estamos a punto de llegar al final de esta charla y quería preguntarte qué sería preferible para ti. Y esta es una, si no quieres contestar, está correcto, solamente avísanos. Pero ¿qué sería preferible para ti? ¿Que México se convierta en Colombia o que México se convierta en Venezuela? Esa pregunta está bien. Está bien cañón esa pregunta. O sea, si pasáramos a como está Venezuela, hombre, sería imagínate, perder todas las empresas, nacionalizar todo, que el gobierno empiece a manejar toda la industria, pero mal manejada, que ya no haya tanta libertad de expresión como la hay ahora. No, pues por ese lado sería complicado. Y volverse como Colombia, sería como si México retrocediera muchísimos años, porque lamentablemente esa es la realidad. La Colombia es mi país y lo quiero y todo, pero la realidad hay que decirle, pues podrá ser un paraíso como lo promocionan y tener mucha biodiversidad, tener flora, tener fauna, tener las playas muy lindas, tener miles de atractivos turísticos, pero a la hora de la verdad, su gente vive mal y no hay empleo, la educación es medianamente buena, no hay inversión en servicios, no hay inversión en salud, porque el sistema de salud también está deteriorado totalmente en Colombia, porque es un sistema semiprivado. Entonces sería como que retroceder. Preferiría que México siga siendo México, porque pues a la última por eso fue que pues me quedé acá, porque hay muchas, como decía un amigo, en sus creencias, hay muchas bendiciones en este país, entonces pues digamos que por eso me quedé acá, por como todos los beneficios y todas las cosas que hay buenas en este país. Me encantó tu respuesta, Andrés. Carlos, ¿tienes algo más que agregar? No, la verdad no. La verdad es que después de la última explicación del contexto que hizo, respondió la mayoría de mis preguntas, honestamente. Perfecto, pues muchas gracias, Andrés. Gracias por estar aquí con nosotros. Y esto fue De Izquierda a Derecha. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Andrés.